maravilloso. Toma tu lugar, por favor. Prepara tus apuntes. Prepara tus celulares, si es que traes ahí la Biblia. Si alguien se recuesta a tu lado, por favor, quítalo, en el amor del Señor, pero quítalo, ¿verdad? Y dispongámonos a escuchar lo que Dios y a recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos allá atrás? Muy bien. Hemos estado aprendiendo durante las últimas semanas sobre Noé. Este texto y esta historia del arca, que estoy seguro a todos nosotros ha traído conocimiento que ni siquiera imaginábamos que estaba integrado en esta historia, la historia del arca y la historia de Noé. Pero casi al término de esos casi 120 años que se llevó la construcción del arca, a cargo de esas 8 personas, Dios hizo y le dijo algo a Noé, que va a ser una palabra de promesa y de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Al pensar en Noé, mis queridos, al pensar en Noé, necesariamente tenemos que pensar o pensamos en una persona buena, ¿no es cierto? Incluso Dios mismo daba testimonio de él llamándolo justo, ¿sí? No solo cuando Noé estuvo vivo lo llamó justo, sino también siglos después. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Ojalá me pudieran poner acá al frente el título del mensaje, sería fabuloso. El libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Y aprovechen para ver si hay alguien ahí a su lado que le haga falta Biblia, que no tenga, para que la podamos compartir. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Dice este texto: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, está hablando Dios, rebelándose pérfidamente, y extendiere... Es el 13. Yo me equivoqué, escribí mal. Es el versículo 13. 13 y 14. Versículo 13. Hijo de hombre, ¿ahí estamos bien? Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuvieran en medio de ella estos 3 varones, y fíjense, el primero de ellos es Noé, el segundo Daniel, y el tercero Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Estos hombres fueron tan justos, Noé fue tan bueno, que incluso siglos después, el profeta Ezequiel, o Dios por medio del profeta Ezequiel, sigue hablando de la justicia de Noé. Hombres buenos, ¿sí? Hay hombres buenos, ha habido hombres y mujeres muy buenas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces nosotros vemos que Noé fue un ejemplo de justicia, un ejemplo que incluso Dios usó para hablarles a las demás personas. Aquí lo vemos en labios del profeta Ezequiel. Pero hay un problema, porque este mismo Dios que da testimonio de Noé, de la justicia de Noé, también declaró lo siguiente. Les voy a pedir que vayan más adelante al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, capítulo, bueno, es la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, por favor. Esta está un poquito tal vez más fácil de ubicar. Romanos capítulo 3, versículo 10. Les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Hace rato les leí la Reina Valera. Dice: así está escrito. Fíjense, pongan mucha atención. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno.
No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay un solo justo. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 6 de Génesis tenemos a Dios dando testimonio de Noé diciendo, él es justo, el justo Noé. Siglos más adelante tenemos al profeta Ezequiel diciendo, si yo quebranto la tierra, ¿sí?, solamente habría 3 justos que por su justicia se salvarían. Noé, Daniel y Job. Pero más adelante Dios le dice, este mismo Dios le dice a Pablo, no hay un solo justo, no hay nadie que sea justo, todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles, dice ahí la versión Reina Valera. Entonces, ¿hay justos o no hay justos? ¿Noé fue justo? Pero hay justos. Entonces, ¿no, solo Noé fue justo? Tenemos un problema, ¿verdad? Todos hemos conocido gente buena, ¿sí o no? Es más, todos de alguna manera nos consideramos buenos, en cierta forma. Claro, hay veces en que hacemos algo malo y nos consideramos los peores, ¿verdad? Pero, de alguna forma nos consideramos nosotros mismos gentes buenas. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos buenos. Y porque de vez en cuando tenemos acciones buenas. ¿Ustedes tienen acciones buenas? ¿Tienen pensamientos buenos? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos gente que es buena. Pónganme atención, por favor. Gente más buena. Y tenemos gente muy buena. ¿Sí? O tenemos gente justa, gente más justa y gente muy justa. Podríamos decir que no, ¿en qué categoría está? En los muy, ¿verdad? No estaría en los muy buenos. El problema es que hasta los muy buenos, ¿sí?, han cometido pecados y acciones de maldad. Los más buenos han cometido acciones de maldad. Y por eso, cuando Dios busca a alguien que no se haya corrompido, cuando Dios busca a alguien que no haya cometido pecado, dice, no hay uno solo. ¿Entendemos? Entonces, ¿hay gente buena? ¿Hay gente justa? ¿Pero hay gente completamente buena? ¿Hay gente completamente justa? Entonces tenemos el problema resuelto. ¿Cierto? Sí, tenemos el problema resuelto. El problema de la Biblia. ¿Hay gente justa? Sí. ¿Hay gente completamente justa? Tenemos el problema resuelto, ¿no? Alguien podría decir entonces, ¿de qué me sirve portarme bien y tener buenas acciones? Si no hay nadie bueno, o no hay nadie completamente bueno, no hay nadie completamente justo, ¿verdad? Se empieza a poner bueno esto. No pierdan el hilo de esto. Por favor, nuestros actos de justicia jamás, digan por favor todos jamás, digan nunca, podrán comprar la salvación eterna. Qué bueno que lo repitieron. Eso no quería que lo repitieran, pero qué bueno que lo repitieron. Nuestros actos de justicia jamás podrán comprar la salvación eterna. Porque por un solo acto de maldad, nosotros merecemos la muerte. Y mis queridos, hasta el más bueno, hasta el más humilde, hasta el más noble, ha cometido por lo menos 2 acciones que ofenden a Dios y hace que se rompa su relación con Él. Entonces, si comete un acto de maldad, ¿le alcanza para pagar? ¿Sí o no? Sí.
Porque ¿cuántas vidas tiene? Una. ¿Le alcanza para pagar? Sí, porque tendría que pagar con su vida. Porque por un pecado, muerte. ¿Sí lo entendemos? Pero si vuelve a cometer otro acto de maldad, ¿ya no le alcanzó? ¿Quién de aquí ha cometido solamente un acto de maldad? Cada décima de segundo. Así sí, ¿verdad? Entonces, nuestras acciones buenas, nuestras acciones justas, no nos alcanzan para comprar la salvación eterna. Pero nuestras acciones justas llaman la atención de Dios. Nuestros actos de justicia, mis queridos, llaman la atención de Dios. Cuando comienza la historia de Noé en Génesis capítulo 6, lo primero que se dice de Noé es que era un varón. ¿Quién había notado eso? Díganlo fuerte. Dios, ¿sí? Y esto es porque él no participó de la terrible maldad que había en el mundo. Había una depravación sexual terrible, espantosa, tanto que seres espirituales demoníacos tenían relaciones sexuales con seres humanos, con mujeres, y les nacían hijos. Ya lo hemos visto. Si alguien tiene duda de esto, ahí está el mensaje, ¿sí? Noé no participó de esa depravación sexual. ¿Tenía pensamientos sexuales equivocados? Con toda seguridad, sí. Pero no participó de la extrema maldad que había ahí. Tampoco participó de la violencia, de la extorsión. Él no le robó a nadie, ¿sí? ¿Llevaba perfectamente bien su economía? No lo sabemos, ¿verdad? ¿Nunca gastó un peso en algo que no tenía que gastarlo? Seguramente sí. Bueno, no un peso, ¿verdad? Porque el peso no era la moneda de allá. Pero seguramente cometió actos de maldad, Noé. Entonces, ¿era justo Noé? Díganlo fuerte. ¿Era completamente justo? Pero su justicia llamó la atención de Dios. En medio de la presión de un mundo de maldad, que un mundo de maldad ejercía sobre él, Noé decidió no participar de toda esa maldad. Pero ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo supo Noé que no hacer esos actos depravados sexuales? ¿Cómo supo Noé que no participar de la violencia era malo? ¿Ustedes saben en qué capítulo del libro de Génesis se narra la historia de Noé? En el capítulo 6 del libro de... ¿Saben cuántos capítulos faltan para que existiera la ley de Dios? La ley de Dios se dio hasta Moisés, ¿sí? En el capítulo 20 de Éxodo, siglos después. ¿Cómo supo Noé que era malo lo que estaba haciendo? ¿Cómo supo Noé, que era malo lo que los demás estaban haciendo? ¿Cómo supo que era malo y que él no tenía que hacerlo? Les voy a mostrar algo que no han visto seguramente, pero pueden tenerlo claro. Ya había una ley. Ya había una ley de Dios y la gente la conocía. Te voy a pedir que veas en el capítulo 7 de Génesis. Capítulo 7 de Génesis, por favor. Versículo 1. ¿Ya lo tienen? Capítulo 7, versículo 1. Dice ahí: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto
justo delante de mí en esta generación. Pero ve ahora el versículo 2, dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Ya viste? ¿Cómo sabía Noé cuáles eran limpios y cuáles eran impuros? Esa ley venía hasta siglos después. Pero aquí Noé ya sabía cuáles eran los animales limpios o puros y los animales impuros. ¿Cómo lo sabía? Necesariamente Dios tuvo que haberle dicho. Había una ley que la gente conocía. Había una ley de Dios. No sabemos si estaba escrita o no, como ya más adelante, en el capítulo 20 de Éxodo. Pero sí había una ley que las personas conocían. Tanto que cuando Dios le dice, escoge animales puros, a ver, si a ustedes Dios les dice, fíjense, y ustedes ya tienen la ley, si a ustedes Dios les dice, escoge animales puros y animales impuros, ¿qué dirían ustedes? ¿No dirían eso? ¿Cuáles son? Pero Noé nunca preguntó cuáles son. Él ya sabía cuáles eran. O sea que no solamente había ley, conocían bien la ley. Y por eso Noé pudo decir no a la perversión sexual. Pudo decir no a la violencia y a la extorsión, porque ya había una ley. Capítulo 6 de Génesis, no lo busques, capítulo 6 de Génesis, en los primeros versículos, dice que había en la tierra un varón llamado Noé, y que ese varón era justo. ¿Quién dijo eso de Noé? ¿Pero se lo dijo a Noé? No, pero en el capítulo 7 sí. ¿Ya viste? Y le dijo Dios a Noé. Es diferente que Dios piense algo de ti a que Dios te diga lo que piensa de ti. ¿Qué pensará Dios de ti? Estaría interesante que tú supieras, ¿no? ¿Qué piensa Dios de ti? Y no solamente que piense, imagínate que llegue Dios y te diga lo que piensa de ti. Estaría padre, ¿no? ¿O no? ¿A quién le gustaría que Dios le dijera lo que piensa de ti? A mí también me encantaría que yo supiera, que Dios me dijera lo que piensa de mí. ¿Sí? Aquí Dios le dice, fíjate en el versículo 1, le dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Eso ya lo está escuchando Noé, de la voz de Dios mismo. ¿Sí? Ahora Dios le estaba diciendo por qué iba a entrar en el arca. ¿Por qué? Dios le había dicho a Noé que hiciera un arca, y ahora Dios le estaba diciendo a Noé lo que pensaba de él. ¿Por qué? ¿Por qué era justo Noé? ¿Por qué era justo Noé? Porque había obedecido a la ley de Dios, porque se había dispuesto a obedecer. ¿Noé había fallado alguna vez? Seguramente, pero su corazón estaba dispuesto a obedecer a la ley de Dios. Y ahora le dijo, por cuanto estás dispuesto a obedecer, tú eres yo te considero, ¿sí? Aún no había ley que indicaba qué animales eran puros y qué animales eran impuros, pero ya existía una ley de Dios que ellos conocían. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, fíjense muy bien por favor, eres justo porque he visto cómo te has esforzado en guardar mi ley en un tiempo de maldad. Cierra tus ojos, por favor, y escucha lo que Dios le dijo a Noé. Eres justo porque he visto cómo te has esforzado en guardar mi ley en un tiempo de maldad, y por eso te elegí para salvarte. Pero ahora necesitas creer. Abre tus ojos. Las obras de justicia nos guardan
de ciertos sufrimientos a largo plazo. Aunque nos pueden proveer, las obras de justicia nos guardan de sufrimientos a largo plazo, aunque nos pueden proveer algunos sufrimientos a corto plazo. ¿Entiendes esto? Si tú mientes en una situación, tal vez te puedes salvar en ese momento. Te va a ofrecer un placer a corto plazo. Pero si tú mantienes un estilo de vida de mentira, te va a traer problemas a largo plazo. ¿Estás de acuerdo? Si tú decides decir la verdad y no te salvas en una situación, tal vez te va a traer un sufrimiento en ese momento. Pero si decides mantenerte en la verdad, en un estilo de vida de verdad, va a traer bendición a largo plazo. ¿Estamos entendiendo? Las obras de justicia llaman la atención de Dios. Cuando hay una persona buena, entendemos ya lo que es una persona buena, ¿cierto? ¿Aquí hay personas buenas? ¿Hay personas que nunca han pecado? Entendemos la diferencia, ¿verdad? Cuando hay personas buenas, Dios va a poner una atención especial sobre esas personas. Ojo, por favor, para darle a conocer el único medio de salvación que existe. ¿Tú conoces personas buenas? Sin Jesucristo, ¿a dónde van? ¿Y las personas más buenas? ¿Y las personas muy buenas? Cuando hay una persona buena, Dios va a poner su atención especial en esa persona. Porque esa persona buena está haciendo lo que Noé hizo. Está queriendo cumplir con lo que Dios dice. Pero para salvarse solamente hay un camino. Solamente hay una verdad y solamente hay una vida. Ese es Jesucristo. ¿Sí? El problema con las personas buenas es que pueden llegar a confiar más en su justicia que en Jesucristo. Noé obtuvo los beneficios de ser justo. Su obediencia a la ley de Dios lo guardó de muchas calamidades y de muchos sufrimientos que los demás sí tenían. Porque los demás se metieron en todo ese sistema de maldad. Noé decidió no meterse en ese sistema de maldad y ese sistema de maldad lo guardó de muchos problemas. Obtuvo un beneficio. Pero su justicia también llamó la atención de Dios. ¿Entendemos? Pero cuando llegó la hora de creer, Noé supo poner su justicia en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar de nuestra justicia? ¿Cuál es el lugar de la justicia de todas las personas? Noé supo poner su justicia en el lugar correcto, como también Isaías siglos más adelante. ¿Quieres saber cuál es el lugar de nuestra justicia? Ve por favor Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Cuando lo tengan, díganme ya. Gracias por los que ya están, pero evidentemente hay algunos que todavía faltan. Isaías 64, versículo 4. Dice este texto, Isaías dice, si bien, ¿ya lo tienes ahí? Si bien todos nosotros somos como ¿qué? ¿Qué me pasa hoy? No sé por qué no sé por qué puse otros textos. ¿Es el 6?
¿64:6? ¿64:6? Si bien todos nosotros... Perdón, no sé qué me pasó. Versículo 6, por favor, vamos a leerlo todos juntos. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es el 6 entonces. ¿Ya vieron? Nuestras mejores justicias son como ¿qué? Trapo de inmundicia. No quiero ser grotesco, es lo que dice la palabra, pero el trapo de inmundicia se está refiriendo a una tela que utilizaban las mujeres en los días de menstruación. A eso se refiere. Y la inmundicia se está refiriendo a, no lo trata en sentido peyorativo, sino lo trata como un foco de infección. A eso se refiere. ¿Qué se tenía que...? Vamos, en aquel entonces obviamente pues no había Walmart, ni Superama, ni nada de esas cosas que hoy tenemos, ¿verdad? Ni acojinaditos, ni superabsorbencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tenía que hacer con esa tela que la mujer utilizaba? Tirarla. Sacarla, y por eso dentro de las leyes Dios estableció que las mujeres durante el tiempo de menstruación tenían que estar fuera del campamento, no por discriminación, sino porque no había toda la higiene que hoy con toda la higiene que hay son susceptibles de infecciones, ¿cierto? Entonces eso era para cuidado, para protección, era una ley higiénica. A eso es a lo que Isaías llama mi justicia. ¿Sí? Nuestros mejores actos de justicia, cuando se trata de creer, son como un foco de infección. Son como algo que debe de sacarse. Ojo, ahí te va otra vez. No saben la guerra que hay en este mismo instante aquí, en este lugar, ¿eh? No tienen ustedes idea de lo que está pasando en este momento. Cómo se mueven las cosas para que esto no se perciba y esto no se escuche. Yo espero que allá en sus casas lo estén escuchando y que no dejen que nada los distraiga de esto. Nuestros actos de justicia llaman la atención de Dios. Nos guardan de problemas y de peligros y de situaciones de sufrimiento. Pero cuando se trata de salvación eterna, nuestros mejores actos de justicia son lo peor. Tienen que sacarse de nuestras vidas, ¿sí? Y es aquí donde viene la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El justo Noé, el justísimo Noé, necesitó fe para salvarse. Ni toda su justicia le servía para salvarse eternamente. Pastor, pero acabamos de leer en Ezequiel que decía, si estuviera Noé, solamente él se salvaría por su justicia. No, se salvaría del quebranto del hambre, porque si leíste bien decía, cuando quebrante a la tierra con hambre, se salvaría Noé por su justicia, lo libraría de sufrimiento. Pero cuando se trata de vida eterna, ni todos los actos de justicia más grandes de una sola persona lo van a salvar. Noé necesitó fe para salvarse. Su justicia tuvo su lugar y su objetivo. Llamó la atención de Dios. Pero como un mandato más, y para comenzar a motivar la fe de Noé, Dios le ordenó construir un arca. Pero al término de su construcción, Dios le dijo lo siguiente. Quiero que veas, por favor, el versículo 18. Es que quiero llegar a la pulpa del mensaje. Génesis, por favor. Capítulo 6, versículo 18. Este sí debe ser, porque lo leí como 50 veces ayer. 6:18. Génesis 6:18. Aquí tienen que llegar rápido porque
Es Génesis, ¿verdad? Dice ahí el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo. ¿Sí dice eso? Sí. Ahora todos por favor digan fuerte, justicia. Ahora digan pacto. ¿Ya vieron? El justísimo Noé necesitó un pacto, como todo el mundo. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Esta es la primera vez, y lo puedes apuntar ahí, que en la Biblia aparece la palabra pacto. Esta es la primera vez que Dios habla de pacto con alguien. Si tú estás aquí y es la primera vez que escuchas pacto, pacta, ahí Noé estaba por primera vez escuchando en su vida, y la humanidad entera estaba escuchando por primera vez la palabra pacto. Es la primera vez que Dios hace un pacto, y la primera vez que Dios hace un pacto, lo hace con una persona justa. ¿Ya vieron? Pero ahora, ¿qué pacto fue? Porque ahí no dice nada, ¿ya viste? Estableceré mi pacto contigo. ¿Cuál pacto? ¿El pacto de que entrarás? Tenemos que aprender algo de los pactos, del pacto. ¿Están despiertos? ¿Están atentos? Dios es un Dios de pactos. Tenemos que entenderlo. Y Dios pacta con el ser humano. Ojo, por favor, el ser humano no puede pactar con Dios. Porque para entrar en un pacto, o para hacer un pacto, ambas partes tienen que poner algo. ¿Qué puede dar el hombre, el ser humano, que no sea de Dios? Digan conmigo. No. Digan conmigo, el ser humano no puede pactar con Dios. Así que no crean cuando escuchen, y de entrada ni escuchen, pero si llegan a escuchar alguna enseñanza o algún mensaje donde digan, pacta con Dios, pactas un pacto con Dios, tú llama en ese momento y dile, el ser humano no puede pactar con Dios. Porque para entrar en un pacto con alguien, ambas partes tienen que poner algo. ¿Qué pone el ser humano? Es Dios el que pacta con el ser humano. Porque Dios pone todo. Pone lo que le corresponde a él y pone lo que le corresponde al ser humano. O sea, es padrísimo entrar en un pacto con Dios. El ser humano no tiene nada que ofrecerle a Dios, así que Dios pone todo. Entonces, Dios es un Dios de pactos. Dios es el que pacta con el ser humano. Dios pone todo. El ser humano pone. Qué padres son los pactos con Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué pone Dios? Todo. ¿Pero qué es ese todo? Todos los pactos de Dios. Ojo, por favor, pongan atención. Digan todos. Todos los pactos de Dios son de vida y de bendición. ¿Ven? Dios jamás va a pactar con alguien y te maldeciré. Hagamos un pacto, yo te voy a empobrecer. Y Dios pactó con el ser humano y lo enfermó. No. Todos los pactos de Dios son de vida y son de bendición. Por lo que todos los pactos contienen promesas, promesas de bien. Dios jamás pactará hacerle daño a su creación. Más adelante veremos el arco iris, que es la señal del pacto de no destrucción, precisamente, ¿verdad? Ahora, el proyecto del arca era un proyecto divino. O sea, ¿a quién se le ocurrió? No se pueden perder el mensaje de la próxima semana.
No, 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 no. No se lo pueden perder no, tienen que traer a un montón de gente la próxima semana porque eso va a ser una locura. Pero espérense porque ahí viene la locura de este. ¿Me están siguiendo? Sí. El proyecto del arca era un proyecto divino porque se le ocurrió a Dios. Y requería fe. Ojo, pero requería más obediencia. Había ley, ya había una ley. Y para Noé, construir el arca fue un mandato, ¿sí o no? Sí. Construye un arca. Es el mandato que Dios nos está dando a nosotros. No, ya dije que no vamos a construir un arca, vamos a ir a comprar algo, ¿sí? Un lugar de salvación. Entonces, el arca fue un proyecto divino, pero fue una ordenanza que Dios le dio a Noé, ¿cierto? Ahora venía el tiempo de la verdadera fe. No, 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 espérate. O sea, ¿qué no se necesitaba fe para construir el arca? Sí, pero se necesitaba más obediencia. Durante 120 años construyendo el arca, como decía Eli, constancia ahí. Y su obediencia al mandato de Dios constituyó un acto de... O sea, demostró Noé su justicia, ¿verdad? Y su justicia, y la justicia, llama la atención de Dios. ¿Vamos bien? Pero ahora venía el tiempo de la verdadera fe. Por eso Dios le estaba dando un pacto. Por eso venía el tiempo del pacto. Primera vez en la historia que se habla de pacto. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, pero no le dio los recursos de manera sobrenatural para construir el arca. Ya lo vimos. Fueron los recursos de esas 8 personas, la dedicación, la constancia durante 120 años, lo que construyó esa nave. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dios construyó el arca? ¿Dios le dio los recursos de manera sobrenatural? No. El esfuerzo, la dedicación, los recursos de 8 personas fue lo que construyó el arca. Claro, con un mandato divino. Y Dios los cuidó de manera sobrenatural. Dios nos ha dicho, esto fue lo que Dios nos dijo, mi querido Aldo, aquí en Río de Agua Viva, que todos los que nos involucremos en un proyecto divino, Él nos iba a librar y nos iba a cuidar de la extorsión en medio de este mundo de maldad en el cual vivimos, y por eso esa promesa la creemos y con esa promesa estuvimos orando por tu papá. Ahora, una tarea titánica la construcción del arca, ¿cierto o falso? Una construcción tremenda, ¿sí o no? Pero humana, humanamente posible. Tan humanamente posible que la construyeron 8 personas, de las 4 de las cuales 4 eran hombres y 4 eran mujeres. O sea, igualito, ¿verdad? ¿Obra titánica? ¿Tremenda? ¿Divina? No. Humana. ¿Sí o no? Por un mandato divino. ¿Pero fue una humanamente construida o fue divinamente construida? ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, viene Dios cuando termina el arca, Noé, y hace un pacto con él. La forma en la que está escrito en el idioma original, ponme atención, establece la necesidad de que Noé creyera en el pacto como requisito para entrar en el arca. Fíjate nomás. El sentido de la frase es el siguiente: no te contaminaste con los que perecerán. Me obedeciste al construir el arca, actos de justicia, pero no podrás entrar si no crees en mi pacto. Cuando Dios le dice a Noé en el 6:18, voy a hacer un pacto contigo, es antes de que entraran en el arca. O sea, Noé construye el arca y su familia,
Ya está todo. Ahora no puede entrar hasta que no crea. Dios le estaba poniendo como requisito a Noé creer en su pacto antes de entrar en un arca que había construido él. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí o no? Allá atrás. ¿Me están entendiendo? Allá atrás no desayunaron. Porque acá adelante, ¿escucharon cómo respondieron? Miren, fíjense los de allá atrás, acá adelante. ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Allá atrás me están entendiendo? Sí. Ay. Eso de todas maneras no cambia si desayunaron o no, ¿eh? Entonces, ya me entendiste. Noé construyó y Noé y su familia entraron en el arca. Pero ya que está a punto de entrar Noé, ya que va a terminar, ya que terminó, Dios le dice, no puedes entrar en el arca si no crees en mi pacto. Ojo, por favor. Tu justicia, Dios le está diciendo a Noé, tu justicia está bien, pero para entrar en el arca necesitas fe. Y eso es lo mismo que le dice a los buenos de todo el mundo. Ojo, para que des respuesta. Esto es lo que le dice a los buenos de todas las religiones del mundo. Porque van a llegar a preguntarte, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y los católicos no se salvan? ¿Y los musulmanes no se van a salvar? ¿Y los budistas entonces qué? ¿Se van a ir al infierno? Y yo les diría, como muchos cristianos se van a ir al infierno. Porque ninguna religión te lleva a la salvación. Aquel musulmán, aquel católico, aquel budista, aquel judío que tenga actos de justicia y que esté buscando a Dios, como cualquier cristiano también que busque a Dios y esté haciendo actos de justicia, va a llamar la atención de Dios y Dios le va a mostrar a esa persona el único camino a la salvación. Y como con toda persona, ese católico, ese musulmán o ese evangélico va a tener que saber colocar sus obras de justicia en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar de nuestra justicia en función de la salvación? No sirve. No sirven los actos de justicia de un musulmán. No sirven los actos de justicia de un católico. Como tampoco sirven los actos de justicia de un evangélico para la salvación. Son trapos de inmundicia. No sirven. Dios le estaba diciendo, ahora necesito que creas en mi pacto. ¿Has hecho justicia, actos de justicia? ¡Qué bueno! Pero ahora necesito que creas. Ahora necesito que empieces a mover tu fe. ¿Lo estás entendiendo? Pero viene lo mejor de esto. Viene lo mejor de esto. ¿Sí? ¿Sí están bien? Porque de repente como que se les empieza yo a compungir la cara. Yo no sé si les está doliendo la panza o... ¿Van bien? Bueno, por fe les creeré. Viene lo mejor de esto, ya voy a cerrar. Hay un sentido en el texto original también que la traducción no nos deja ver. La justicia de Noé tuvo su lugar, lo guardó de males y llamó la atención de Dios. ¿Sí me estás entendiendo cómo llamas la atención de Dios? Con actos de justicia. No cantándole, ¿eh? Con acciones de justicia. Lo guardó de males y llamó la atención de Dios. La obediencia de Noé en la construcción del arca que hizo él, ¿sí?, lo protegió en medio de un mundo de violencia, como Dios nos los ha prometido. Noé y los suyos habían construido el arca. Ojo,
¿Te imaginas la construcción del arca como una tarea sencilla? 120 años para 8 personas. Noé y los suyos habían construido el arca. ¿Tarea sencilla? Díganlo fuerte. Buscaron los animales. Almacenaron la comida. ¿Tarea sencilla? Pero ahora venía lo verdaderamente bueno. ¿Qué iba a pasar allá adentro? A ver, tú te meterías a una mega caja de zapatos con gorilas, con tigres, con leones, con víboras, con tarántulas, para pasar ahí un año. ¿Si está quién? Si están encerrados. Iban a estar encerrados durante un año con un montón de animales. ¿Qué iba a pasar allá adentro? ¿Y la comida? ¿No había refrigeradores? Claro, algún estudioso y conocedor, pastor, pero los conservaban con sal. Sí, por mucha sal. ¿Un año? Iban a salir ellos como la esposa de Lot, ¿verdad? Con más piedras en el riñón que... ¿Me explico? No le estás entendiendo, mi querido. ¿Y la higiene? ¿Y el baño? Miren, dice el texto que el arca fue construida en 3 niveles. El del medio era para los animales. El de arriba era para la comida y las personas. Y el de abajo, ¿saben para qué era? Para la pups. No de los seres humanos nada más. ¿Te imaginas? Allá y Dios iba a cerrar la puerta, ¿eh? O sea que, a ver, ábrela. A ver, salte. Y miren, y ojalá no quiero ofender a nadie que nos esté escuchando, dije pups. Porque como quiera que sea la pips, pues, ¿no? Desde proa, ¿no? Ahí te confundes con parte del arte del arca, ¿no? Bueno, los hombres. ¿Te imaginas esa cosa? Un año dentro con esos animales, con comida que quién sabe. Para construir el arca se necesitaba obediencia y afán. Para meterse al arca y mantenerse ahí, se necesitaba fe. ¿Lo estás entendiendo? Por eso muchas personas optan por la religión, mis queridos. Porque todo está en control humano con la religión. Pero cuando Dios se encarga, se necesita fe. ¿Sí lo entendieron? El pacto de Dios con Noé era igual que todos sus pactos de vida y de bendición. ¿Sabes qué es lo que estaba diciéndole Dios que creyera? Que Él los iba a mantener con vida y con bendición dentro del arca. Que Él iba a poner temor en los animales para que ninguna arañita se le subiera a ninguna de las nueras ahí temerosas de las arañas. ¡Ah! Que iba a poner temor en los leones, en los tigres, en los gorilas, para que ninguno se le ocurriera comerse a Noé. Dios le estaba diciendo, yo te voy a refrigerar la comida para que esté fresquecita cada vez que te la sirvas. Dios le estaba diciendo, yo te voy a mantener sano dentro del arca. ¿Sí lo están entendiendo o no? Pero en ese momento, ¿ves? La construcción del arca titánica
Sí, pero estás en control, ¿me explicó? Ve por la madera, cortamos ¡ay! La maldad, la violencia, no nos vayan a hacer nada. Sí, Dios los cuidó y se necesitó una cierta medida de fe. Pero meterse al arca requirió un nivel de fe impresionante. Termino. ¿Eres bueno? Bien por ti. Tu justicia te va a guardar de tragos amargos y llamará la atención de Dios. Pero no confíes en tu propia justicia para ser salvo de la muerte eterna. Ninguna religión salva, ninguna religión salva. Cuando Dios te dé un proyecto, tu propósito o el proyecto que Dios nos está dando aquí, llévalo a cabo con constancia y perseverancia. Esfuérzate y afánate por el proyecto de Dios. Por eso, a riesgo de que alguno se me sienta y se me enoje aquí, les voy a seguir diciendo, inviertan en el proyecto que Dios nos ha dado aquí. Esfuércense, vengan temprano, pongan su fuerza, sus recursos económicos, para que podamos construir esa arca que Dios nos ha dicho. Dios te va a guardar, Dios va a estar contigo. Pero aquí viene lo mejor de todo. Y yo creo que esta es una palabra profética para algunos que están aquí y para algunos que van a escuchar esto. Cierra tus ojos, por favor. Va a llegar un día, si tú sabes colocar tu justicia en el lugar correcto, si tú no confías en tu justicia para ser salvo, si tú entregas tu vida a Jesucristo y confías solamente en Él, y le pides solo a Él ser tu Salvador y tu Señor, si tú te mantienes fiel en el proyecto divino que Él te dé, tu propósito de vida, y te mantienes esforzándote y afanándote hasta terminarlo, entonces va a llegar un día en el que Dios te diga, de aquí en adelante yo me encargo. Y lo sobrenatural será el sello de tus días. Lo que pasó en el arca, desde que la puerta se cerró hasta el día que fue abierta, cada segundo fue sobrenatural. Así es la vida de los que entregamos todo a los pies de Jesucristo. Hay tiempos en los que nosotros nos tenemos que esforzar y afanar. Pero Dios nos alienta diciéndonos que Él quiere que un día sobre esta tierra tú escuches sus palabras diciéndote, muy bien, has sido fiel en esto poco, ahora déjame encargarme a mí, déjame hacer las cosas a mí. Nuestra justicia tiene un lugar delimitado. Llama la atención de Dios y nos guarda de peligros. Pero jamás nos llevará a la salvación. Ni tampoco Dios quiere que todos los días de nuestra vida sobre esta tierra los vivamos en nuestro esfuerzo y en nuestro afán, sino que Él quiere que un día nosotros podamos descansar más y más y más y más en Él. Río de Agua Viva, este todavía no es nuestro tiempo como iglesia. Todavía hay algunos que están aquí que no logran ser constantes, que no logramos permanecer. Llegará un día en el que dejemos de afanarnos, pero hoy es tiempo de afanarnos. Hoy es tiempo de esforzarnos en la construcción de ese proyecto que Dios nos ha dado.
para que un día Él nos diga: a partir de este momento yo me hago cargo. Esto también puede ser para ti en alguna área de tu vida, donde tú te has estado esforzando y te has estado afanando por algo, y Dios trae esta palabra para ti el día de hoy, donde dice: tú has sido justo en esto. Comencé este mensaje diciendo: ¿te imaginas cuántos de aquí les gustaría que Dios les dijera lo que piensa de ustedes? Para algunos es esta palabra. Lo que piensa Dios de ti es: tú has sido justo. He visto cómo te has esforzado en cumplir mi palabra, en cumplir mi ley. A partir de hoy, yo me voy a encargar de ti. Yo me voy a encargar de las cosas. Y voy a comenzar a hacer lo sobrenatural en tu vida. Tú sabrás si has sido fiel. Tú sabrás en qué área has sido justo. Tú sabrás si esta palabra es para ti. Pero nunca es tarde para empezar. ¿Quién de aquí quiere poner sus obras de justicia en el lugar correcto? ¿Quién de aquí quiere poner su vida y su justicia y rendirlas a los pies del Rey y Señor Jesucristo? ¿Habrá alguien que quiera ponerse de pie y decirle: Señor, yo en este día traigo mis mejores actos de justicia y los saco de delante de ti y mí? Los saco de delante de nuestra relación, porque yo quiero entregarme a ti por completo. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios, por cada vida que está en este día entendiendo. Gracias, Dios, por cada persona que en este momento está tomando una decisión por ti. Gracias por las personas que en sus lugares, en este mundo, allá en alguna parte de este planeta, están tomando una decisión por ti. No solamente de que tú seas su Salvador, sino de que seas su Señor, haciendo a un lado nuestras obras de justicia para que tú seas el único justo para poder recibir salvación. Si tú así lo quieres, dilo en voz alta, fuerte, claro, en este momento. Dilo de esta manera, en este momento y delante de ti, Señor, con entendimiento. Pongo mis obras de justicia a un lado. No confío en ellas para salvarme de la muerte eterna. El día de hoy quiero confiar solamente en ti y en el camino que tú has dado para llegar a ti. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y hoy decido caminar en Él, en su justicia, para ser salvo, y en su palabra para ser transformado día a día por ti. Levanta tus manos ahí en tu lugar, por favor. Dile ahora: Señor, dame tu proyecto. ¿Cuál es tu orden? ¿Cuál es tu indicación? Dame mi propósito. Dame tu instrucción para el siguiente paso. Aquí estoy, porque yo un día quiero escuchar que tú te vas a encargar y que mi vida va a ser marcada por lo sobrenatural. En el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios ahí en tu